Vale, ¿me siento? Sí. Bueno. Eso, un segundito. 55 todavía. Pero he vuelto a decir que tengo 48. Me va bien, ¿eh? Me pasé como 10 años diciendo que tenía 28. Y luego aumenté un poquito porque ya no era creíble. Creo que me voy a quedar en los 48, que está bien. Sí, que he tenido que abandonar un poco por que estar de presidenta en dos entidades y sobre todo siendo una estatal como este SIDA me ocupa demasiado tiempo. Me quedaría con el activismo. He escrito cuentos, he dado clases de relato breve, de escritura creativa, de redacción eficaz. No tiene nada que ver con la escritura creativa, pero soy muy, no sé cuál es la palabra elegante para decir, tengo un toque con las faltas de ortografía y con la gramática. Entonces, a mí me das algo para leerlo y soy como Word. Las erratas, la mal puntuación, lo que sea, se me ilumina todo en rojo. Supongo que es un poco de... Mi padre leía muchísimo, le encantaba leer, mi casa estaba llena de libros y cuando yo era pequeña pasé de los cómics a, bueno, cómics, tebeos y tal, a libros un poco más serios, ¿no? Mi padre, me acuerdo que me regaló El Principito y me encantó, porque además tenía dibujos y tal. Esto igual tenía 11 años, ¿eh? Y luego pasé a 20.000 leguas de viaje submarino, que también me gustó mucho. Y luego ya me leí el primer libro como de adultos, que es mi libro favorito, que es La isla del tesoro. Para esta nueva temporada nos marcamos como 15 retos más o menos, ¿eh? Uno de los retos es conseguir que España tenga la especialidad de infecciosas, que nos parece fundamental y muy necesario por el envejecimiento de la población, no solamente de la población de los pacientes y de la población usuaria de la sanidad pública, sino también por el envejecimiento de los profesionales sanitarios que se están jubilando de estas unidades y no hay relevo. Hay relevo en cuanto a que medicina interna se puede encargar de los pacientes y demás, pero no hay un relevo tan específico como antes. Necesitamos que la especialidad infecciosa sea un hecho y que sea real en España entre este año y el próximo, si pudiera ser. Sabemos que el Ministerio de Sanidad está trabajando internamente con esto, con todos los agentes implicados, pero va muy despacio. Ese sería uno de los retos. También tenemos como reto muy importante reducir el diagnóstico tardío, que ahora mismo está más o menos alrededor del 45% de los diagnósticos que se dan en España al año son tardíos. Y eso afecta a la calidad de vida de las personas y nuestro compromiso, no reto, sino nuestro compromiso, es alcanzar los objetivos de UNSIDA en 2030, que España los pueda alcanzar y para eso tenemos que trabajar en este reto concreto, ¿no? En el diagnóstico tardío. También hay problemas en algunas comunidades autónomas para las personas que están en situación irregular o incierta, que no siempre se regula. Y entonces necesitamos que todas las personas con VIH que viven en España, sea cual sea su situación administrativa, tengan un acceso al tratamiento. Es decir, necesitamos una sanidad universal real también. También somos conscientes de que el Ministerio de Sanidad está trabajando en ello, tiene una nueva ley para regular todo esto, pero no deja de ser un reto. Hay que reducir las listas de espera de la PrEP, porque la profilaxis preexposición para el VIH sabemos que consigue que el número de nuevas infecciones se reduzca, ya lo estamos viendo, pero para ello hay que reducir la lista de espera y también conseguir que todas las personas que están en riesgo de contraer el VIH tengan acceso a la PrEP, porque ocurre lo mismo con las personas en situación administrativa irregular, también es muy complicado ese acceso. También tenemos que trabajar en la calidad de vida y eso empieza por tratar la cronicidad del VIH de una forma específica, que es una enfermedad crónica pero tiene sus necesidades específicas, entonces también es un punto muy importante, la cronicidad. Tenemos otro reto más que no es tanto sanitario, sino que es social. Tenemos que acabar con el estigma y la discriminación que sufren las personas con VIH. Las organizaciones somos un altavoz de las personas a las que representamos y las personas que atendemos. Todos los retos que ya hemos conseguido y todo lo que está por conseguir, evidentemente somos un papel fundamental para conseguir esto, porque llevamos la voz y las necesidades de las personas con VIH a donde ellas no pueden llevarlo. Pero ¿qué necesitamos también? Que tanto los medios de comunicación como los partidos políticos, los gobiernos, tanto el gobierno central como autonómicos o municipales, sean también nuestro altavoz y deben
esas peticiones que nosotros tenemos y que hagan suyos los retos que nosotros planteamos, porque esto no es una batalla solamente de las entidades sociales, de las entidades comunitarias. Tenemos que trabajar todos los agentes que participamos en esto, tenemos que trabajar unidos y en la misma dirección para conseguir pues poner a la persona en el centro, que ya está puesta. Vamos a ir un poquito más allá, trabajar por su calidad de vida y, en definitiva, que los derechos de estas personas se respeten y no se vulneren. No se ha perdido el miedo. A nosotros, sobre todo cuando hablan de los jóvenes en concreto, de los jóvenes que han perdido el miedo al VIH o han perdido el miedo a la psicosis, no. El miedo no se ha perdido. Se ha perdido la información, la comunicación y el hablar de VIH. Se habla muy poco de VIH. Ya lo decíamos desde CESIDA en el documental de nuestro primer Pride positivo. De lo que no se habla, no existe. Y eso es lo que pasa con el VIH. Como no se habla nada más que alrededor del Día Mundial del SIDA, que es el 1 de diciembre, el problema es que hay muchas personas que desconocen que el VIH sigue aquí. Las personas decían, pero el VIH es de los años 80, no, pero el SIDA ya no existe. Bueno, pues el SIDA existe menos en los países desarrollados y existe mucho más en los países en vías de desarrollo. Entonces necesitamos formar e informar a toda la población general para que sepan que el VIH está ahí. Y no solamente el VIH, hay la misma desinformación. Todo lo que tiene que ver con virus que van asociados a un estigma, porque una de las vías de transmisión es la sexual, va a tener como una especie de ocultamiento, un tabú, y no se habla de ellas, porque seguimos teniendo en la mayoría de los países europeos y en la mayoría de los países desarrollados, seguimos teniendo una doble moral en la que todo está muy bien, pero hoy el sexo sigue siendo ahí como tabú y tal. Pues no, hay que hablar de sexo y hay que hablar de prevención, de promoción y sobre todo de que las personas aprendan a cuidar su salud sexual. Cuidas tu salud sexual y estás cuidando la de todos los demás. Pero yo quiero puntualizar una cosa, porque no es que estén creciendo, que no digo que no crezcan, se está detectando mucho más. Es decir, la detección precoz y la detección en general, tanto del VIH como de las ITS, hace que parezca en algún momento que están creciendo. Lo que pasa es que se detectan antes, pero eso implica que al final estamos consiguiendo una mejor salud sexual de todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas de esas ITS son asintomáticas. Y cuanto antes se detecten, como la mayoría de ellas, puedes eliminarlas con antibióticos, pues es mejor detectarlas cuanto antes. Pues lo mismo con el VIH. No tiene cura, pero tiene un tratamiento súper eficaz. Pues cuanto antes se detecte, antes pones a la persona en tratamiento y aseguras su calidad de vida. La información y la formación. Necesitamos muchas más campañas de prevención, y no solamente de prevención, informativas, porque ya todo lo que sea información estás haciendo prevención con ello, ¿no? Sobre todo en la población más joven. Volver a introducir en el currículo escolar la educación sexual, no solamente para que las personas más jóvenes conozcan todo lo necesario sobre el VIH y sobre las ETS, también para prevenirla, hablar sobre embarazos no deseados, sobre todo el tema de violencia de género que se genera cada vez más temprano y hay más violencia de género en parejas mucho más jóvenes. Pues todo eso, con una buena educación sexual integral, podríamos mejorar al final la calidad de vida de todas las personas. A ver, las nuevas tecnologías bien utilizadas lo que nos van a permitir es dar una información más veraz y que el acceso a esa información sea mucho más rápido. Pero ¿qué ocurre? Que las redes sociales están llenas de desinformación. Entonces hay que saber muy bien dónde te metes, qué información lees y sobre todo habría que enseñar a las personas que comienzan ahora con las redes sociales o que empiezan a utilizar las nuevas tecnologías para informarse de cosas, deberíamos enseñarles o deberían enseñarnos a todas, a todos y a todas a contrastar esa información, a saber cómo contrastar la información y saber si estamos leyendo algo que es un fake, que es un bulo, o que estamos leyendo algo que tiene unas fuentes y que es esa información veraz. Cualquier persona con una vida sexual activa
está en riesgo de contraer el VIH o cualquier otra ITS. Entonces, es lo que dices, las entidades sociales tenemos, digamos que nuestro público y es a los que llegamos de la forma más fácil. Ahora mismo las campañas de prevención, las campañas de cualquier tipo se tienen que hacer en redes sociales, es decir, la gente joven a la que tendríamos que orientar esas campañas porque son los que menos información pueden llegar a tener o para los que puede ser algo más nuevo, el concepto de VIH, ITS y demás, no ven la televisión. Entonces las campañas potentes que se hacían antes, que salían en la tele y que las veía todo el mundo, ahora no tiene sentido, porque si ves la tele, si enciendes el aparato es para ver Netflix, campañas, tienen que estar orientadas a las redes sociales. En las redes sociales las campañas tienen que ser diferentes en función de la población a la que te quieras acercar. Si quieres acercarte a la población más joven, tienes que estar en TikTok, tienes que hacer una campaña para TikTok. Si quieres acercarte a una población más adulta, que es consumidora de las apps de contactos, pues igual tu campaña tiene que estar ahí en esas apps de contactos para llegar a esos perfiles. Si quieres llegar a una población igual más clásica en redes sociales, que es la población que sigue utilizando Facebook, tendrás que hacer una campaña que aparezca en Facebook, es decir, pues un vídeo, un reel o determinada audiovisual, material audiovisual, pero muy orientado a las personas que quieres acudir. ¿Qué ocurre? Que es lo que comentábamos al principio, que las entidades sociales tenemos pues un número de seguidores y que es muy difícil llegar más a esos seguidores. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues un poco lo que decía antes, que los medios de comunicación sean nuestro altavoz y que nos ayuden con la difusión de estas campañas o que incluso sean proactivos y que hagan campañas también. El Ministerio de Sanidad pues hace lo que puede, está haciendo bastantes y llega a muchas personas porque las entidades estamos implicadas en esas campañas, las compartimos y demás. Entonces, bueno, pues también necesitamos apoyos de empresas, como empresas que están relacionadas con el tratamiento del VIH o que están relacionadas con la sanidad, con la salud, o incluso empresas que son exclusivamente de publicidad, que tienen que ser los altavoces de las entidades sociales, porque nosotros no podemos llegar a todo porque nos faltan recursos, no solamente humanos, sino económicos. ¿Qué ocurría en 2011? Como no había una evidencia científica publicada por los centros, que cuando publican ellos algo es como, vale, ya ha pasado, había profesionales sanitarios que nos decían en reuniones, oye, eso no lo digas, como que no lo voy a decir, pero si es que venimos de una convención o de un congreso en Europa que lo están diciendo y que está demostrado, es decir, lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero sí. Oficialmente creo que desde 2016 publicó el Centro de Enfermedades de Estados Unidos y ya de repente ya es muy potente contra el estigma. Esto significa que la medicación que hay ahora, el tratamiento que hay ahora para el VIH es tan eficaz que las personas que están en tratamiento, la gran mayoría de esas personas alcanzan una carga viral indetectable, es decir, tienen tan poquita carga viral que el virus es prácticamente indetectable. Cuando el virus está en esta situación y es indetectable, no se transmite. Eso le ha dado una calidad de vida a las personas con VIH impresionante. Pero tampoco nos centremos en este mensaje como es lo que hay que alcanzar y qué es lo que hay que conseguir, porque no nos olvidemos de que hay personas que pueden, que por situación basal previa, no alcancen nunca la indetectabilidad. Y esto no puede ser un estigma, una discriminación hacia esas personas. Entonces, el mensaje es fantástico. Somos partidarios de llevarlo a todas partes y que todo el mundo lo sepa, porque mejora mucho la calidad de vida de las personas y porque acaba con el estigma y la discriminación, pero también tenemos que acordarnos de esas personas que por sus circunstancias de salud no van a conseguir esa indetectabilidad y que este mensaje no puede ser un estigma y una discriminación hacia ellos. Esta pregunta enlaza un poco con uno de nuestros objetivos. Es necesario garantizar el acceso a la sanidad a todas las personas que vivan en España. Es decir, la sanidad universal tiene que ser universal real para todas las personas que viven aquí. Y también es muy necesario que esas personas tengan un fácil acceso a la sanidad pública. ¿Por qué?
porque aunque puedan acceder al tratamiento, puedan acceder a la prueba, tenemos que volver a conseguir que los centros de salud, los centros de atención primaria, que es a donde puede llegar esa persona pues derivada por algún sitio o porque sepan que ahí es donde le van a dar sanidad, necesitamos que los centros de salud vuelvan a ser centros y espacios seguros, que ahora no lo son, precisamente para muchas personas migrantes, todas las que están en situación administrativa irregular, por todas las barreras administrativas que se han puesto. Entonces, las entidades sociales volvemos a tener un papel muy importante aquí, porque llegamos a donde la sanidad pública no llega, pero tenemos el problema que no somos la sanidad pública. Entonces, en algún momento tenemos que conseguir que esta persona entre en el sistema y que se la pueda atender desde sanidad pública y que, claro, hay que tener en cuenta todas las personas que no llegan a nosotros, a las entidades sociales. Está claro que una entidad comunitaria siempre va a llegar a donde la sanidad pública no va a llegar, que sí que todo el mundo ve las entidades sociales, las ONGs como un espacio seguro, pero hay que conseguir que la sanidad pública vuelva a ser un espacio seguro para todas las personas y que puedan acudir a un centro de salud a pedir una prueba de VIH o una prueba de ITS o para trasladar su situación de salud sin que nadie les ponga ninguna traba, ningún impedimento administrativo y sobre todo que nadie les juzgue y que no haya estigma. Estamos preparadas. Es más, el poner al paciente en el centro es algo que se ha conseguido gracias al trabajo de las entidades comunitarias, no solamente gracias a nosotras, pero gracias al papel que ha desempeñado siempre las entidades comunitarias en esta batalla contra el VIH, somos una de las patas importantes y uno de los agentes muy importantes para que el paciente se haya puesto en el centro. Entonces, estamos preparadas. Eso no significa que no tengamos que mejorar. Queremos ir más allá. Ya hemos puesto al paciente en el centro. Vamos a ponerle ahora al lado. Que vamos a sentarle en todas las mesas en las que se esté negociando algo relacionado con el VIH, con su calidad de vida y con su salud, para que sea otro agente más y que pueda opinar y que participe en esa negociación. Porque le hemos puesto en el centro, pero igual no le estamos escuchando. O no le estamos escuchando tanto como deberíamos escuchar. Entonces, esto sería otro de los retos nuestros. ¿Y en qué tenemos que seguir trabajando? ¿En qué nos tenemos que poner las pilas? Pues un poco en estar a la altura de lo que las personas con VIH ahora mismo necesitan. La enfermedad ha cambiado mucho, es una enfermedad crónica, por suerte, pero claro, necesitamos hacer también de intermediarias o de altavoz con la parte sanitaria para que los cuidados de esas personas no se queden en las unidades infecciosas, sino que se amplíe la esperanza de vida de una persona con VIH, se acerca mucho cada vez más a la de una persona que no tiene VIH, y eso significa que va a tener problemas de hipertensión, colesterol. Eso antes no se tenía en cuenta porque las personas no llegaban a cumplir esos años. Ahora tenemos la suerte de que sí, y nos tenemos que poner las pilas, tanto las entidades sociales, para detectar esos problemas y trabajar con la sanidad pública y con los gobiernos para que se creen planes para la cronicidad específicos, y también la sanidad se tiene que poner las pilas para saber tratar a una persona con VIH, que es un paciente crónico, pero igual no solamente es un paciente crónico de VIH, sino de otras enfermedades crónicas que son normales pues eso, a medida que cumplimos años. Cuantas menos oportunidades perdidas tengamos en la detección precoz del VIH, vamos a ganar todos. Entonces, conseguir que urgencias sea una especialidad que tenga una serie de protocolos dentro del temario de esa especialidad nos da la ventaja precisamente de poder detectar el VIH y otras ITS en determinadas personas que pueden ir a urgencias, o también, por ejemplo, que la PEP, la profilaxis post-exposición, esté en el protocolo de urgencias y que no tengamos que ir moviendo a los pacientes que necesitan profilaxis post-exposición de hospital en hospital hasta que demos con alguno que en admisión o el propio médico que está en ese momento en urgencias conozca cuál es el protocolo de la PEP. Si tenemos un temario en el que se dice que la profilaxis post-exposición para el VIH se tiene que dar en urgencia, mucho más ágil, sufrimos menos, no solamente las entidades sino la persona, pues las organizaciones hemos ido creciendo y evolucionando a medida
que los tratamientos y que el virus también evolucionaba. Entonces, hemos pasado de atender, aquí me voy a apoyo positivo, que es mi idea de base. En 1993, cuando se crea apoyo positivo, la crearon profesionales sanitarios de la Paz y del Ramón y Cajal, médicos y enfermeras, y sobre todo lo que hacían era acompañamiento en el duelo a los familiares, acompañamiento paliativo a las personas con VIH. Eso ha cambiado. El virus, no el virus es el mismo, evoluciona mucho, demasiado. Los tratamientos han evolucionado hasta convertir el VIH en una enfermedad crónica y las entidades sociales hemos ido creciendo a medida que los tratamientos, que la parte médica avanzaba, hemos ido evolucionando y creciendo y ampliando también un poco nuestro trabajo y nuestra ayuda. Ahora mismo el VIH es algo transversal a toda la población. Al principio no es que no lo fuera, sino que no tratábamos con toda la población, sino tratábamos con determinadas personas que estaban más afectadas por el VIH. Ahora es algo transversal, trabajamos mucho más en la prevención y en la promoción de la salud y trabajamos también en la calidad de vida de las personas con VIH que por suerte van cumpliendo años. Entonces, digamos que nos hemos adaptado y hemos cambiado de nuestro modelo social y entonces ahora casi todas las entidades que trabajamos con VIH también trabajamos en la diversidad, que es algo que va muy relacionado con la calidad de vida de las personas, ¿no? Si una ONG decide abrir una sede o tiene que saber que va a ayudar a un número mayoritario de personas, que no significa que el que ayudes a 4 personas no sea importante, pero el despliegue y los recursos, tanto técnicos como humanos y económicos que necesitas para montar una ONG, son muchos, y igual no eres capaz de mantener esa ONG si luego atiendes a muy pocas personas, porque las subvenciones pues, van un poco en función de las personas que atiendes. Claro. Eso no sea lo lógico, pero yo creo que aquí el problema real es que es mucho más difícil hacer activismo cuando estás tú solo. Es decir, en una población muy pequeña no tienes el respaldo no solamente de las ONG, sino de otros activistas que te puedes ir encontrando pues, a lo largo de tu vida, personas voluntarias. Entonces es mucho más difícil hacer activismo cuando estás tú solo. Y sobre todo hay mucho estigma también. Si los propios activistas son personas con VIH en un sitio muy pequeño, pues tienes que pensártelo mucho antes de hacerte visible porque te pueden destrozar la vida si das con... Es más complicado, pero también es cierto que aunque en CESIDA las sedes igual de las entidades no están en todas las capitales de provincia, no digo que estemos en todas, pero por ejemplo, ALAS, que está en Baleares, ahora mismo está trabajando en Mallorca, en Ibiza, es decir, se está moviendo por las islas para intentar atender a toda la población con VIH de Baleares. En Canarias, por ejemplo, hay 3 entidades fuertes que pertenecen a CESIDA. Las islas más pequeñas no tienen, pero apoyo positivo está en Málaga y en Cádiz. Creo que muchas entidades, Adara, por ejemplo, está también en Murcia. Los comités, por ejemplo, que fueron como las primeras que se crearon y tal, hay muchas en sitios muy pequeños, pero porque en ese momento la población de una ciudad o de una capital no implica que vaya a tener menos personas con VIH. Si la población es pequeña, puede que por las circunstancias de esa región haya muchas personas con VIH, como pasó en su momento en algunas ciudades muy pequeñas del País Vasco. Y yo creo que CESIDA o incluso otras coordinadoras que hay, como puede haber en Castilla y León o en Levante, que también forman parte de toda la red de CESIDA, dan la oportunidad a que en las entidades más grandes y más pequeñas podamos intercambiar buenas prácticas, intercambiar necesidades, problemas, y por eso tenemos reuniones de todas las entidades al menos una vez al año. Intentamos pues eso, trasladar toda la información posible para que todas las entidades que pertenecen a CESIDA se nutran de esa información,
Intentamos que los proyectos se ejecuten en todos los lugares donde hay entidades de CSIDA y luego tenemos también, aparte de esos puntos de encuentro, como pueden ser las reuniones anuales de las entidades o el congreso que se realiza cada 2 años, ahora mismo tenemos otro punto de encuentro que es el prepositivo, que aparte de todas las actividades culturales, de incidencia política, deportivas y demás que tenemos a lo largo de todo el año, el tercer sábado de octubre de cada año, que este año cae el 19 de octubre, pues hacemos una marcha, de momento en Madrid, que sale del Ministerio de Sanidad y va hasta el Reina Sofía, y ahí intentamos traer a todas las personas de nuestras entidades. Sí, a veces, por ejemplo, el diálogo con las administraciones locales es mucho más sencillo en capitales pequeñas que en Madrid, por ejemplo. Y hay muchas veces que en ciudades más pequeñas da mucho igual quién esté gobernando, porque al final tratas con personas que es tu vecino o que es el hijo del panadero y que le conoces de toda la vida, ¿no? Hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles. Por ejemplo, en la visibilidad de las personas con VIH, el salir del armario del VIH es más complicado. Si aparte luego se van sumando diversidades, pues imagínate que es una persona migrante o una persona del colectivo LGTBI, es mucho más difícil atender a esas personas en ciudades más pequeñas porque igual no quieren que nadie las relacione con el VIH y lo que hacen es irse a la ciudad de al lado, se pueden, igual que a lo mejor no van a su hospital de referencia y van a otro, ¿no? Y además luego hay menos recursos. Si hablamos de zonas rurales hay menos recursos sanitarios, no solamente de ONP, sino pues igual no hay centro de salud o igual no hay hospital cerca y para el acceso a la medicación, al tratamiento, todo es mucho más complicado, ¿no? Estamos intentando trabajar en red y mejorar no solamente la vida de las personas con VIH, sino también la vida de nuestras entidades.